Bueno, en nombre de la Comisión de Actividades Académicas en España, de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, específicamente de su Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en alianza con la Asociación Hispano-Venezolana de Ingenieros y Arquitectos y el apoyo en esta ocasión del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas de la Universidad de los Andes y de la Fundación para la Investigación del Clima de aquí de España. Les damos la más cordial bienvenida a este evento de la comisión titulado Adaptación al Cambio Climático en España, integrando ciencia y gestión en biodiversidad. Se trata de una conferencia que dictará el profesor Eulogio Chacón, que será presentado en breves momentos por el moderador del evento. Y agradecemos a todos mantener los micrófonos apagados. Al final de la conferencia habrá una sesión de deliberación para que todos podamos participar e incorporar algún comentario, si es posible, preferiblemente por la vía del chat para que el moderador los pueda leer en orden en función de la llegada. Si hay espacio en función del tiempo para intervenciones verbales, él lo podrá decidir. La profesora Griselda Ferrara, por una contingencia personal, no nos puede acompañar hoy en la moderación, y para esa función está destinado el profesor también Franklin Rojas, quien es el presidente de Provita. Así que es un conocedor también del tema y un conocedor también del ponente. Agradecemos a todos la preferencia por este evento. Sabemos que va a ser un evento interesante por el tema y por el ponente y por los participantes. Así que, Franklin, bienvenido. Gracias por aceptar esta responsabilidad, y agradecido también a la profesora Mercedes Díez Negrillo, quien coordina la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Comisión de Actividades Académicas en España de la Academia Nacional de Ingeniería. Franklin, adelante. Buenas tardes. Realmente es emocionante ver la cantidad de participantes, especialmente personas que estoy casi seguro que conocen a Eulogio desde hace mucho tiempo y saben el buen ponente y el maravilloso trabajo que siempre nos da. Así que bueno, me ha tocado este honor prácticamente presentar a este querido amigo, a Eulogio Chacón Moreno. Yo me voy a tomar la libertad de leerlo, que es un poquito más fácil, un pequeño resumen curricular. Él es profesor titular de la Universidad de los Andes, y es doctor en ecología por el ITC de Holanda y la WU de Holanda también. Es especialista en reconocimiento ecológico, nuevamente por la ITC de Holanda, y es magíster por la ecología tropical por la Universidad de los Andes. Es licenciado en biología igualmente de la Universidad de los Andes. Actualmente ha sido investigador del área de biodiversidad y recursos naturales de la Fundación para la Investigación del Clima, FIC, aquí en Madrid, España. Investigador postdoctoral y profesor doctor en el grupo de investigadores Cambium en el campus Duque de Soria de la Universidad de Valladolid, en España. Es profesor e investigador postdoctoral del Departamento de Producción Vegetal y Ciencia Forestal de la Universidad de Lleida, en Cataluña. Becario del programa del Instituto de Educación Internacional. Director del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas de la Universidad de los Andes. Coordinador del Foro para el Estudio del Cambio Climático por la Universidad de los Andes. Coordinador de posgrado en ecología y miembro del consejo directivo, coordinador general del comité organizador del segundo simposio sobre cambio climático y director del proyecto Páramo Andino en Venezuela. Esto es solamente un pequeño resumen de todo el currículum bastante amplio y grande que tiene nuestro querido amigo Eulogio. Lo importante es que bueno, tenemos el gusto de tenerlo aquí con nosotros y disfrutemos de su charla. Que está titulada Adaptación al Cambio Climático en España, integrando ciencia y gestión en biodiversidad. Eulogio. Bueno, muchísimas gracias, Franklin, por tu presentación de lo que hice en el pasado, pero bueno, ahora estamos acá. Y muchísimas gracias a todos los que están ahí detrás del ordenador o del teléfono o de la tablet viendo esta exposición.
Y gracias a la CAE por la invitación a participar acá, siempre un poco dispuesto para esto, aunque falte a tantas reuniones y a tantas discusiones que hacemos aquí en España. Bien, ahora estoy como investigador en la Fundación para la Investigación del Clima, que es una institución, una fundación que hace investigación principalmente en el área de cambio climático. Tiene más de 20 años acá y yo llevo apenas un añito en la FIC. Y una de las cosas que he aprendido es que hay muchas cosas por hacer aún y que uno piensa que todo ya está dicho en cambio climático y la verdad es que falta mucho todavía por hacer y por decir. Bien, esta charla va de adaptación al cambio climático en España. No es de todo lo que se hace aquí, es una idea de lo que estamos haciendo desde la FIC, que se llama Integrando Ciencia y Gestión en Biodiversidad. Ah, y lo puedo como como un loguito que puede hacer así, cambio y ciencia y gestión para la biodiversidad en cambio climático. ¿De qué va esto? ¿De qué va la conferencia o la charlita de hoy? Bueno, uno, no aclare que oscurezca. Vamos a hacer algunas preguntas para ustedes a ver si lo raspamos en esto de cambio climático que tanto saben. Luego vamos a tratar de navegar en esa evidencia, si es cierta o no, cuál es la situación. Y al final, pero con más tiempo, vamos a dedicarnos a explicar esta propuesta integral para abordar la adaptación al cambio climático con énfasis en la biodiversidad, a través de dos ejemplos. Bien, y lo primero que quiero hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una pregunta a toda la audiencia que está ahí y la van a contestar muy fácil a través del chat. ¿Sí? Así que abran su chat para que respondan estas preguntas que son realmente sencillas. Pero no por ser sencillas dejan de ser importantes. Las preguntas solamente tienen que decir sí o no y en la última sí, no o un valor. Bien, que no es la edad. Así que tranquila la chica que no es la edad. La primera, yo no sé qué le pasa a esto. La primera es, ¿sabes qué es el cambio climático? Tiempo, tienen 30 segundos contando desde ya para que respondan en el chat. Tengo una asistente que por favor va a ir contando el número de sí o no que van a ir escribiendo en el chat. Uy, ya van 8, 9. Les doy 30 segundos, le faltan 5, 4, 3, 2, 1. Bien, la otra pregunta es, ¿entiendes qué es el cambio climático? Ah, una conchita de mango, ven. Tienen 30 segundos también. Y ya van 5, contando para la segunda pregunta. Wow, tan juiciosito, porque veo que ahí va el counter contando cuántas preguntas, cuántas respuestas van. Bien, todavía necesita más tiempo, no respondan. Ahora van, ¿ya? Bien, y la última pregunta, mucho más fácil, ¿sí? ¿Dónde vives? ¿Cuál será el principal cambio cuantificable en términos de clima para los próximos 30 años en donde tú vives? Es muy sencilla. Ejemplo, ¿sabes cuál será la temperatura promedio anual o cuánto va a llover dentro de 30 años? O al menos si la temperatura de la noche va a ser más alta o más baja, o si la cantidad de eventos extremos va a aumentar. ¿Qué sabes? ¿Sabes de tu ciudad qué va a pasar ahí? Les voy a dar un minuto para que lo piensen. Pueden ir y buscar en la inteligencia artificial y preguntarle a Géminis, mira, para, no sé, Cumaná, ¿cuál será la temperatura promedio para el año 2050? Yo no lo he hecho, pero pueden preguntarle a Géminis. ¿Saben quién es Géminis, no? Sí, ayuda a veces.
El counter separó, interesante, interesante eso, ¿no? ¿Cómo separa el counter? Unas. Bien, ya tenemos poco tiempo. Vamos a parar esto. Bien. Asistente, por favor, ¿tiene las preguntas? Digo, las respuestas. A la primera pregunta, ¿sabes qué es el cambio climático? ¿Hay algún no o cuántos sí fueron? ¿Ah? 10 sí y no hubo no. No hubo no. Es decir, que toda la audiencia, en particular en este caso, parece saber qué es el cambio climático. Ahora, ¿entienden qué es el cambio climático? 8 sí, 1 no. Es bien interesante eso. Y sobre la última, Se mencionan atributos, pero nada concreto, no hay un valor. nada concreto, nadie dio un valor. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, realmente es una cosa para calentarnos la cabeza sobre el cambio climático. Muchos sabemos qué es el cambio climático, pero realmente la gente que necesitamos que sepa el cambio climático no está aquí. Y eso parte de que es probable que el mensaje no esté llegando como debe llegar. Pero indiferentemente de eso, lo otro, y a lo que nos vamos a ocupar un poco en esta última parte, es qué pasa a nivel local. Y eso es parte de lo que nosotros vamos a tratar de entender muchísimo en esta conferencia y de hacer hincapié en que no sabemos mucho qué está pasando. Bien, dejemos estas preguntas y veamos lo siguiente. La otra pregunta que nos hacemos retóricamente es si de verdad existe el cambio climático. Y no me voy a detener aquí, voy a ir como una carreta. Lo primero es el periodo de la Tierra. Lo pasó como una bola de hielo, ¿sí? Ese le llaman el millón de años aburrido de la Tierra. Pero en los últimos millón de años, o en los últimos 400.000 años de la Tierra, donde empieza a evolucionar la especie humana, vemos que han ocurrido cambios climáticos y que se deben principalmente a toda la teoría de Milankovitch y de las glaciaciones y de el cambio en la órbita de la Tierra y otras cosas más. Pero ahora estamos viendo que ese cambio climático o ese clima está cambiando de manera drástica, sobre todo si lo vemos en los últimos cientos de años. Y es lo que llamamos el palito de hockey que está allí. Pero además sabemos o tenemos evidencia de que a través de modelos, de que ese cambio climático no se debe a procesos naturales como el de las glaciaciones, sino que hay una influencia mucho más allá. Y luego entonces sabemos que todo eso que llamamos cambio climático viene influenciado por el cambio en la absorción de CO2 por los gases de efecto invernadero, perdón, la absorción de calor de radiación de onda larga por los gases de efecto invernadero, donde uno de los responsables principales es el CO2. Bien, y entonces, a partir de esta evidencia y conociendo eso, ¿qué sabemos y para dónde vamos actualmente? ¿Para dónde vamos? Bueno, lo que dice el IPCC en el último reporte es que tenemos 5 posibles trayectorias que a hoy le llaman trayectorias socioeconómicas y que antes le llamaban RCP, trayectorias de concentración representativas en el último informe, y todavía mucha gente trabaja con eso. Hoy se les llama SSP y que muestran las diferentes tendencias socioeconómicas sobre las cuales podría generarse una emisión de CO2. En el mejor de los casos serían las de color azul y en el peor de los casos la 8,5. Pero eso, ¿cómo se entiende en términos, por ejemplo, de temperatura? Lo que nos vemos en términos de temperatura es que la temperatura va a aumentar en relación con el periodo que estamos viviendo en esa forma que ustedes están viendo allí. Y para cada uno de esos escenarios. Pero esto es un tema global. ¿Qué sabemos nosotros entonces
de ese tema o con qué podemos nosotros entender que es el cambio climático. O sea, ¿cómo podemos nosotros solventar o comernos ese paquete llamado cambio climático, ese problema? Entonces, ¿cómo se come el cambio climático? Bueno, el IPCC y la comunidad internacional propone que el cambio climático, para resumir muchísimo, tiene dos formas de ser atacado o comido, por decirlo de alguna forma. Uno es la adaptación y el otro es la mitigación. Hoy vamos a hablar un poco de la adaptación y nada de la mitigación. Simplemente definir que la mitigación son todos esos procesos que contribuyen a tratar de disminuir o eliminar las fuentes de CO2 y de enriquecimiento de CO2 en la atmósfera. Mientras que la adaptación lo que trata de ver son cómo nos podemos nosotros adaptar, valga la redundancia, cómo nosotros nos podemos, tanto los humanos como la biodiversidad en general, cómo se puede ir adaptando, ir conllevando ese proceso de cambio que, entre otras cosas, lo más complicado es que es rápido, muy rápido. Entonces, sí, en términos de adaptación, una de las cosas que vamos viendo y entendiendo es que eso va a depender de la vulnerabilidad de los organismos, llámense sociedades humanas o biodiversidad, de la resiliencia, que es la capacidad que tengan esos organismos de recuperarse ante el impacto, en este caso del cambio climático, y cuánto están expuestos, ¿sí?, a eso. Y para eso es importante, para entender todo esto, tres cosas que vamos a tratar. Uno es la escala de trabajo o el escalamiento, el otro, las oportunidades y por supuesto nos vamos a enfocar en la biodiversidad. Y de esa biodiversidad vamos a hablar entonces de todo lo que tiene que ver con conservación, con restauración, con gestión, con soluciones basadas en la naturaleza. Bien, pero hablando de uno de esos temas, uno de los más importantes es la escala de trabajo y es a la pregunta que casi nadie pudo responder al inicio. ¿Qué pasa a nivel local? Hay muchísima información y hablamos muchísimo y toda la gente habla muchísimo de el cambio climático y los impactos que va a generar, que se va a incrementar el nivel del mar, que se van a acidificar los océanos y el impacto que tiene a manera global. Y es muy, muy importante. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa debajo de la uña? ¿Cómo podemos ver la tierrita que está entre las uñas? ¿Sí? Entonces eso significa escalar o hacer un escalamiento para poder entender ese proceso. Y vamos a ir desde lo global, ¿sí?, a los regionales o a nivel país y de nivel país a nivel local. Y esto, señores, es lo que principalmente hace y se ha dedicado por más de 20 años la FIC. Es el corazón de la FIC o de la Fundación para la Investigación del Clima, es hacer ese downscaling de la manera más estadísticamente comprobable, de la manera más científicamente razonable y bien hecho. Es un proceso de downscaling, de bajar esa información y tratar de ver a nivel local qué está pasando con el clima. Pero esto entonces permite que nosotros podamos ir a la siguiente fase, que es tratar de entender cómo es, de ver y entender cómo, una pausa para tomar agua, o en tomarse su cervecita, su café, sí, un refrescamiento que uno llama, un traguito nada más. La adaptación en España. Bien, esto es simplemente para poner en contexto que en España y en la Unión Europea todos los procesos de adaptación y están de alguna manera muy bien entendidos, tanto así que en vez de
un ministerio del ambiente, como en muchos otros países, aquí existe un Ministerio de Transición de temas. Lo que nosotros llamamos acciones y unas de, por ejemplo, para el 2024, la Unión Europea está invirtiendo en iniciativas ecológicas que mejoren la calidad del aire, del agua, promuevan la agricultura sostenible y preserven los sistemas medioambientales y la biodiversidad. Fíjate que esa es una de las principales prioridades de la Unión Europea. Entonces, todos estos mecanismos permiten lograr financiamiento para el desarrollo de proyectos que se están ejecutando. Otro es la Fundación Biodiversidad. Y por supuesto, no podemos dejar a las ONG que están haciendo un papel fundamental en España, tanto a nivel local como a nivel nacional, grandes y pequeñas que están trabajando en esto y que van de la mano con las universidades y por supuesto los gobiernos locales y regionales. Entonces, la adaptación en España es una de las prioridades del Estado y que se está generando a diferentes escalas y que ha permitido el desarrollo de proyectos como los que les voy a mostrar. Sin embargo, cuando tú juntas pues, la ciencia y la gestión que se requieren y que es el elemento fundamental de generar propuestas de adaptación al cambio climático, que no es más que propuestas de gestión, tenemos el problema de que mucha de esa ciencia que se está haciendo, si bien es independiente y es un proceso importante, está, digamos, no llega como debería llegar a la gestión o los gestores no se empapan bien. Hay todavía un sesgo muy grande entre lo que es ciencia y gestión. Las ONG lo han entendido, las ONG siempre lo han entendido, pero igual cuesta muchísimo lograr esa conectividad. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer y lo que planteamos un poco acá es tener un enfoque integrado. Y esto no es novedoso, yo no estoy hablando, no estoy descubriendo el agua tibia. Esto se viene haciendo siempre, todos los hacen, todas las ONG trabajan en este proceso. Basan su gestión, si lo hacen bien, en evidencia y divulgación, que permite entonces tener estrategias adecuadas. Sin embargo, este enfoque integrado que nosotros estamos implementando, tiene una cosa que creo yo que es novedosa para este caso, y es las herramientas que usamos, ¿no? ¿Qué herramientas usar? El pico, la pala, el machete, el palín, la escardilla. ¿Cómo podemos nosotros entonces desarrollar este tema? Y una de las cosas es, por supuesto, el fundamental, el core de la FIC, que es el trabajo con la modelización, el downscaling, el lograr las proyecciones climáticas a futuro para nosotros poder entender esos procesos. Uno segundo es uno que estamos desarrollando en compañía o en consorcio, en sociedad con las universidades, con algunas universidades y algunos puntos de investigación, que es lograr esos modelos de distribución de especies, ¿sí? Y la tercera herramienta, que es la herramienta de los estándares los estándares abiertos para la práctica de la conservación, que si bien es una herramienta global que han sido siempre utilizadas, la estamos usando acá para poder lograr esa relación, esa participación de los gestores, los stakeholders, los actores locales para lograr los procesos de integración y poder llevar esa información a al nivel local y a los gestores a nivel local. Bien, proyectos que llevamos, que los ya llamamos los protagonistas de hoy. El primero es Foresteco o cómo saber qué árbol plantar. ¿Sí? Es un proyecto que se llama Fortaleciendo la Restauración Ecológica y la Infraestructura Verde para la adaptación de especies forestales al cambio climático. Es un proyecto. Corneta, no se oye nada. Yo estoy oyendo muy bien. Ah, bien.
bien. Debe ser un problema ya porque me ha dicho aquí si va mal o no. Bien, eso es un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad a través de fondos que vienen del MITECO y de la Unión Europea. Y donde participamos, además de la FIC, el CSIC y el CSIC INIA, la Universidad Autónoma de Madrid y la FIRE. Que es la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, la Universidad Autónoma de Madrid a través del proceso de modelización y el CSIC a través de toda la parte de genética de las especies forestales. Y lo que estamos haciendo en este proyecto es, primero, logrando la modelización y proyección del clima utilizando los 10 principales modelos climáticos derivados del CMIP6, que es el consorcio de proyectos de la fase 6 del último reporte, el 6, para 4 trayectorias socioeconómicas, ¿sí?, definidas en el sexto informe y a una resolución espacial de 1 kilómetro, y además para 3 periodos climáticos de 2021-2050, 2041-2070 y 2071-2100. Con esta información, ¿sí?, más una información bien interesante sobre los grupos genéticos, no solamente sobre las especies más importantes, sino también grupos genéticos de diferentes especies que se utilizan en el ámbito forestal en España, poder ver cuál es su distribución en actual y luego poder saber cuál es su distribución a nivel de los diferentes escenarios climáticos futuros. Pero esto, ¿cómo va o cómo entra la adaptación? La adaptación entra porque todo esto lo vamos a poner en un visor, ¿sí?, web, que va a permitir al usuario, al jardinero o al que trabaja en inventario forestal o el que va a plantar un bosque o el que va a estar trabajando con diferentes especies, poder saber en ese visor cuáles serían las especies mejor adaptadas para su lugar dentro de 50 años o saber para una especie cuál sería el lugar idóneo que podría tener. Esto es lo que es Foresteco, que implica mejorar la planificación y la gestión de la biodiversidad en el contexto del cambio climático, ¿no?, a través de los modelos de distribución. Bien, ese es el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo, que yo lo llamo el papá de los helados, ¿sí?, porque es, digamos, el que nos trata de ensamblar todo, se llama Acción Ramsar, que es adaptación al cambio climático y conservación de la biodiversidad de la naturaleza en sitios Ramsar. Y es un proyecto que sí engloba aquí lo que he venido tratando de explicar. Partimos de una primera fase de evaluación de escenarios donde logramos hacer talleres con los gestores o los actores principales, gente de la ciencia, gente de las ONGs locales de un lugar determinado, en este caso sitios pilotos de Ramsar, ahorita les comento cuáles son, y con ellos poder decidir cuáles son los principales aspectos de la biodiversidad que van a ser impactados en el cambio climático, para lo cual suministramos una cantidad de información sobre los posibles impactos, las posibles proyecciones de clima para futuro en ese lugar. Es decir, estamos haciendo el downscale. Luego viene una parte que es ver esos objetos de conservación, esos aspectos de la biodiversidad importantes, cómo podemos analizar su impacto a través de modelos de diversidad, a través de modelos de distribución de especies, a través de entender la hidrología, cómo va a cambiar o cómo va a modificarse todos esos procesos allí. Una vez que tenemos esos resultados, entonces vamos a un tercera fase donde esos resultados
son presentados nuevamente a nuestros amigos locales, a esos gestores, actores locales, stakeholders que están ávidos de esta información para poder entonces ver cuáles son las mejores estrategias que se pueden hacer en el contexto del cambio climático, rediseñar si hace falta esas estrategias para poder adaptar la biodiversidad o adaptarse al cambio climático en esas áreas, ¿no? Ese es el tercero y bueno, este proyecto también tiene la posibilidad de replicación. ¿Cuál es el objetivo? Entonces es que nos hemos concentrado en 3 sitios pilotos marinos costeros donde queremos generar nuevas o rediseñar propuestas de adaptación, gestión, conservación, restauración que sean sostenibles, basadas en la naturaleza y donde hemos analizado los impactos del cambio del clima futuro sobre la hidrología, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, ¿sí? Y donde lo más importante quizás es que es a través de un enfoque integrado y participativo con los tomadores de decisión. Bien, para esto hemos hecho ya talleres de evaluación, los 3 lugares. No pregunten ni aquí ni en el foro por qué escogimos esos lugares en España. No se lo voy a decir, que son Doñana, Mar Menor y la Albufera. Y para eso entonces hacemos un análisis de evaluación, que es lo que ustedes ven ahí en ese, para determinar cuáles son los objetos de conservación y de qué manera en principio el clima los puede estar afectando. Ver con mayor detenimiento cuáles son las presiones que están generando, como la disminución de diversidad de fauna, o podrían afectar eso, la disminución de la diversidad de las especies, la reducción de la producción primaria de esos objetos de conservación. Con esta información, entonces, nosotros hemos definido, por ejemplo, en este caso, 19 objetos de conservación o procesos que se los voy a mostrar a continuación uno por uno. No, mentiras. Voy a mostrarle uno solo. ¿Sí? Por ejemplo, el alcornoque. El alcornoque es una especie, para los que no son de aquí, el alcornoque o el Quercus suber, es ese árbol del cual sacan el corcho para las botellas para el vino, ¿no? Bien, y una de las cosas es que tenemos información valiosísima de Foresteco del otro proyecto que nos muestra, por ejemplo, cuáles son los grupos genéticos de distribución de esa especie en España. Y entonces nosotros podemos empezar a ver para el área que queremos, que no sé si se nota muy claro allí, aquí, no sé si ven el cursor, yo lo estoy viendo, pero ustedes no. Una cosita rojita aquí, eso es la reserva de biosfera de Doñana, donde está el Parque Nacional, Parque Natural. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer? Es ver, en primer lugar, cuál es la especie o grupo genético que mejor está adaptado actualmente, y eso es la distribución actual, ¿sí? Para entonces empezar a ver cuál es. Y aquí viene una de las cosas bien interesantes. Déjenme ver cuánto tengo tiempo. Me queda un minuto. Santo Dios, me van a linchar. Una de las cosas interesantes es que hay mucha diferencia entre los modelos climáticos, para lo cual nosotros trabajamos con la mediana para presentarlo a la gente. Pero sin embargo, esta información es disponible para todos los grupos. Y podemos ver fácilmente cómo el color verde va a ir desapareciendo a lo largo de los periodos que se consideran. Este es uno de los escenarios, el 245, el 4.5 se llama, y donde vemos que el Quercus suber, su posibilidad o idoneidad de hábitat desaparecería en un escenario de cambio climático. Y luego venimos a talleres de planificación donde con esta información recabada podemos empezar a generar estrategias, ¿sí?, que nos permitan a través de la teoría de cambio poder generar procesos de... Eso significa, ¿lo oyen? Se me acabó el tiempo de tener. Poder ver, por ejemplo,
si una estrategia es la gestión forestal adaptada al cambio climático, ver cuáles son los diferentes procesos. Todavía este proyecto no ha terminado, es lo que vamos a hacer en el mes de mayo, a finales de mayo. Bien, para terminar, ve que no me faltaba mucho tampoco. Postre o café, como dicen aquí cuando uno termina de comer, ¿sí? El segundo plato y viene el mesonero y te pregunta, ¿postre o café? Bien, entonces para resumir un poquito esto, nosotros tenemos entonces estamos tratando de diseñar una estrategia de cambio de ciencia y gestión para la biodiversidad dentro de la dinámica del cambio climático, anclados en proyectos que estamos desarrollando en la modelización del clima y por supuesto en el uso de estándares para la conservación que nos ha permitido entonces desarrollar este primer proyecto Ramsar, ¿sí? Pero que casualmente estamos abordando en nuevas propuestas, ¿sí? Bosques flotantes, club de fincas, RIWET, todo eso que ustedes ven ahí son proyectos de adaptación o que involucran de alguna manera la adaptación de la biodiversidad, principalmente de bosques o de árboles, en escenarios de cambio climático, y esto es parte de la cartera de proyectos que está desarrollando la FICI, donde participamos y estamos aplicando esta metodología. Y bien, hablando de adaptación, esta foto de Chigüires muestra un poco cómo vamos a quedar después del proyecto. Pero esto es simplemente para recordarles que así como los chigüires se adaptan en las sabanas inundables venezolanas, quienes nos ha tocado emigrar, nos hemos adaptado a la gente que nos acoge con cariño, sus costumbres, su tierra, su clima. Gracias. De verdad, muy, muy buena tu presentación y los proyectos que están haciendo son súper interesantes. Ahora nos va a tocar es un tiempo que no sé cuánto es de preguntas. Se sugería por ahí, Oscar decía, que si nos pueden ir colocando las preguntas en el chat para los que llegaron tarde, va a ser más fácil que vos lo vayas respondiéndola en esa organización. Si alguien quiere hablar directamente, bueno, vamos a ver si con el truco de la manito alzada podemos hacer que hable, pero creo que es poco el tiempo. No sé cuánto es, Oscar. Unos 20 minutos en principio. 3 minutos, perfecto.